transparencia que después, por ejemplo, aquí tenéis un pretensado, bueno, que no pasa bien las transparencias hoy, el pretensado, el cable coaxial o la fibra óptica. Estas transparencias, por ejemplo, la fibra óptica, esta misma transparencia la volveré a utilizar y ya os contaré todo lo que pone aquí cuando hablemos de la multiplicación por longitud de onda. La multiplicación por longitud de onda se realiza sobre la fibra óptica y entonces en ese momento veremos las características de la fibra óptica, las ventajas que ofrece y los inconvenientes de la fibra óptica. Pero si alguno de vosotros tenéis interés en saber cómo está físicamente compuesto pues, el cable coaxial o la fibra óptica, pues en cualquiera de la bibliografía que indicamos el primer día lo tenéis, pero no voy a contar físicamente cómo está compuesta. Sí las características de ellos cuando las vayamos a utilizar. Entonces, vamos a ver ahora, como he comentado antes, los problemas que surgen a la hora de transmitir la información a través de ese medio de transmisión, ¿no? Decíamos que el otro día lo vimos también, que en todo sistema de transmisión las señales que se reciben en el destino no son exactamente iguales que las del origen, debido a problemas que hay en la transmisión, a perturbaciones que se provocan a la hora de transmitir la información entre ese sistema origen y el sistema destino. Estas perturbaciones que surgen, como he dicho antes, pueden ser varias: la atenuación, la distorsión, el ruido, varios problemas. Pero aquí vamos a ver solamente la atenuación y el ruido. ¿Qué pasa cuando se quiere transmitir información desde un sistema origen a un sistema destino y surge la atenuación a la hora de transmitir esa información? ¿De acuerdo? Claro, es que hoy la transparencia va dentro. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la atenuación? Pues a la hora de transmitir información, como tenéis aquí en el esquema, desde el origen hasta el destino, vamos a suponer que el origen es el punto 1 y el destino es el punto 2, podemos decir que ha surgido una atenuación cuando hay una pérdida de potencia de la señal entre dos puntos, ¿de acuerdo? Si queremos transmitir información entre el punto 1 y el punto 2, si hay pérdida de potencia entre esos dos puntos, debido al medio de transmisión, es lo que llamamos atenuación. ¿De acuerdo? La atenuación de la señal se mide en decibelios, como tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y lo que mide es la potencia relativa de la señal entre dos puntos, en este caso entre el punto 1 y en el punto 2, ¿de acuerdo? La atenuación en decibelios, fijaros que es 10, se mide en esta expresión 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia en el punto 2, el punto de destino, partido por la potencia del punto 1. ¿De acuerdo? Y esta atenuación, cuando se mide en decibelios, resulta uno de los valores asociados al medio de transmisión más relevantes a la hora de decidir, o de decidirse, mejor dicho, por emplear un tipo de medio u otro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a la hora de elegir un medio de transmisión para unir los dos puntos, tenemos que tener en cuenta, o tenemos que ver qué atenuación va a provocar en la señal a transmitir el medio de transmisión elegido. ¿Y cómo se mide? En decibelios. Por eso, dependiendo de la aplicación que se utilice, dependiendo de la aplicación que se vaya a utilizar, esas aplicaciones nos van a permitir una probabilidad, una atenuación en la transmisión, ¿de acuerdo? Entonces, pues tendremos que elegir un sistema u otro. La atenuación, como estoy diciendo, por tanto, depende del medio de transmisión y suele expresarse, como he dicho antes, en decibelios, pero en función de la distancia que separa el equipo origen del equipo destino, ¿de acuerdo? Es decir, siempre es la atenuación se expresa siempre en función de la distancia, ¿de acuerdo? Porque la atenuación es pérdida de potencia de la señal que se va a transmitir. Fijaros aquí en el esquema que tenemos aquí. Tenemos el punto 1 que se ha generado esta señal que es original. Esa señal se transmite por el medio de transmisión. Y lo que llega al medio de transmisión, lo que llega al punto 2, ¿qué es? Una señal analógica, pero
más tenue atenuada. Y he dicho que se mide entre dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué provoca la atenuación de esa señal? La distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, la distancia, ¿de acuerdo? ¿En qué la medimos? En decibelios, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro concepto que es el... Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar... Bueno, sí, vamos a ver el ruido. Otro de los problemas que surgen... ¿Alguna pregunta? Otro de los problemas que surge a la hora de transmitir, como he dicho antes, la información, a la hora de transmitir la información por el medio de transmisión es el ruido. ¿De acuerdo? Eso es lo que... Y el ruido consiste a la señal que se genera en el origen, que es lo que queremos transmitir, a lo largo de todo el medio de transmisión se le añade señales y que se combinan con ellas dos. A esas señales se llaman señales de ruido. Y lo que llega en el destino es la señal transmitida combinada con la señal del ruido. ¿De acuerdo? Entonces, la señal que llega al destino es diferente de la que se ha transmitido. ¿De acuerdo? Para cuantificar el grado en que este ruido puede afectar a la transmisión, es decir, para calcular ese grado de cuantificar el ruido, para cuantificar el grado en este ruido, pues, que en la transmisión lo que se expresa pues, mediante una relación que le llamamos relación señal-ruido. La relación señal-ruido que tenéis aquí definida, la veis aquí, ¿de acuerdo? Define la potencia relativa entre la señal y el ruido medidos en un punto determinado del medio de transmisión. ¿De acuerdo? Hemos hablado en la transparencia anterior de lo que era la atenuación, y la atenuación se medía entre dos puntos, ¿de acuerdo? Pues la relación señal-ruido, lo que hace es cuantificar el grado en un punto, ¿de acuerdo? Se mide o se expresa, mejor dicho, mediante una relación señal-ruido. Esa relación señal-ruido define la potencia relativa, ¿de acuerdo?, entre la señal y el ruido en un punto determinado. En un punto. Si conocemos la potencia de la señal y la potencia del ruido en el origen, ¿de acuerdo?, pues calcularemos la relación señal-ruido en el origen. Si nos pide la relación señal-ruido en el destino, que conocemos la potencia de la señal y la potencia del ruido, la calcularemos en ese punto, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo la medimos? Pues lo mismo, mediante la relación señal-ruido, que es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de señal partido por la potencia de ruido. ¿De acuerdo? Si la relación señal-ruido es alta, ¿qué significa eso? Que la relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido es buena, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, implica un bajo nivel de ruido. ¿De acuerdo? Y por ello, ¿qué implica? Una buena calidad en la señal que se transmite. ¿De acuerdo? Cuanto mayor es la relación señal-ruido, quiere decir que la potencia de la señal con respecto al ruido es mejor. Pues a partir de qué nivel se considera alta, pues no 60 decibelios es muy bueno, ¿de acuerdo? Ahora, el estándar de la línea telefónica siempre te dice son 30 decibelios. Cuanto mayor, una buena relación señal-ruido sería 60 decibelios. Pero depende también del medio de transmisión que se haya elegido, ¿de acuerdo? También interviene el medio de transmisión, porque el medio de transmisión provoca que la señal del ruido que se añade o se combina con la señal transmitida sea mejor o peor la señal recibida. ¿De acuerdo? La calidad de la señal recibida sea mejor o peor. Yo lo que quiero que diferenciéis, que quede claro, es que tanto el ruido como la potencia, tanto la atenuación como la relación señal-ruido se miden en decibelios. Quiero que diferenciéis claramente cuando se mide atenuación, cuando es ruido. Atenuación entre dos puntos y ruido en un punto determinado del medio de transmisión. Dice, ¿cómo se mide ese ruido? Mirando la señal enviada y la recibida, y la diferencia es el ruido. Vamos a ver. Ahora lo vemos un momentito. Ahora te lo pongo en un ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a terminar. A ver,
un momento la siguiente y ya te respondo a la pregunta. Fijaros, el efecto de la transmisión, ¿qué pasa? Que la atenuación la va a transmitir, la señal que va a transmitir puede ser tanto analógica como puede ser digital, ¿de acuerdo? Entonces, si la atenuación si la señal que transmito es digital, la atenuación se corrige mediante amplificadores. Quiere decir que la señal que entra se amplifica y la señal que sale, ¿de acuerdo? Perdón, estamos hablando de señal analógica. Cuando la señal que estoy enseñando es analógica y estoy contando la digital. Cuando la señal que voy a transmitir es una señal analógica, ¿de acuerdo? La amplitud, la atenuación se corrige mediante amplificadores. Pero no se puede solucionar, es decir, siempre, la señal analógica siempre tiene ruido. Es decir, no se puede reconstruir totalmente, ¿de acuerdo? En cambio, cuando la señal a transmitir una señal digital, la atenuación se corrige mediante los regeneradores. Es decir, que la información que entra, sale, se regenera y sale igual que salió del origen. Se puede reconstruir igualmente en los regeneradores que se generó en el origen de la información. Y la señal que sale del regenerador puede ser una señal sin ruido, ¿de acuerdo? En cambio, la atenuación, por mucho que la amplifiquemos, porque siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque cuando una señal entra al amplificador, ¿qué pasa? Que se amplifica la señal. Entonces, ¿qué se está amplificando? Tanto la información como el ruido. Llega un momento que ya no se puede amplificar, porque ya la información que llega no es correcta porque el ruido lo hemos aumentado mucho. ¿De acuerdo? En cambio, la atenuación no hay problema, porque cuando se regenera, sale la señal sin ningún error. Por eso las señales, todos sabemos que las señales digitales se utilizan para distancias largas, porque se soluciona el problema de la atenuación. Fijaros, vamos a ver un poquito los dos conceptos que hemos hablado. Vamos a verlo aquí en un caso. Fijaros, he cogido el mismo esquema y he puesto que tengo una señal, que es una señal original, que se genera en el punto 1. A través de un medio de transmisión llega o se transmite al punto 2. Y lo que llega, como es natural, al punto 2 es una señal atenuada, con menor voltaje. Entonces, si queremos aumentarla, pues entraría en un amplificador, ya que esta señal es analógica, y lo que haría sería amplificar la señal, y la señal que sale es amplificada, pero amplifica todo, la señal y el ruido, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la potencia de la señal en el punto 1 es P1, ¿de acuerdo? Y la potencia en el punto 2 es un medio de P1. ¿Cuál sería la atenuación de la señal entre el punto 1 y el punto 2? A ver, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la pérdida de voltaje de la señal que transmitimos desde el punto 1 al punto 2 si sabemos que la potencia en el punto 1 es P y la potencia en el punto 2 es un medio de P? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Alguien me lo puede decir? La potencia, ¿cómo se medía? En decibelios. Pues ponemos la fórmula de decibelios, ¿de acuerdo? Y decíamos que el número de decibelios aquí era igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia en el punto 2, que es un medio de P1, partido por la potencia en el punto 1, que es P1. Si hacemos esa operación, ¿qué nos da? Menos 3. ¿De acuerdo? A ver si lo veis. Voy a tener... Ahora. Fijaros lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? La potencia en el punto 1 es P1 y la potencia en el punto 1 medio. Sustituimos en la fórmula y decimos que el número de decibelios es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de P2 partido por P1, que es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 0,5 P1. Eliminamos P1 y nos queda que es igual a 10 por menos 0,3, que es menos 3. Como hablamos de atenuación, daría igual decir que la atenuación es 3, ¿de acuerdo? Porque sabemos que atenuación es pérdida de potencia.
Si en algún momento a la hora de aplicar la fórmula hay algún error y nos equivocamos y ponemos el P1 arriba y el P2 abajo, no hay problema. El valor de la atenuación siempre es el mismo. Lo que pasa es que en vez de negativo nos daría positivo, pero como sabemos que es atenuación, nos damos cuenta que no hemos equivocado al aplicar la fórmula. Pues ponemos que es menos 3 porque la atenuación siempre. Es decir, si aquí hubiéramos puesto P1 partido por 0,5 P1, aquí el resultado nos hubiese dado menos 3. Pues bueno, como es atenuación, pues menos 3. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que ver siempre es que la atenuación es pérdida de potencia. Y la potencia la vamos a medir, se puede medir en varias cosas, pero nosotros lo vamos a medir en este curso en decibelio. ¿De acuerdo? Y sabemos y podemos ver que sin tener ningún valor, sabemos siempre que cuando la potencia se reduce, de la señal que se transmite, se reduce a la mitad, siempre se pierden 3 decibelios. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta que me has hecho antes, ¿cómo se mide el ruido mirando ¿de acuerdo? Pues vamos a ver, lo que pasa es que no tengo la respuesta, no tengo, ahora lo vemos. Dice, la potencia de la señal es 10 milivatios, ¿de acuerdo? Y la potencia del ruido es 10.000 milivatios. ¿Cuáles son los valores de la relación señal-ruido? Pues tenemos que aplicar la misma fórmula que hemos hecho antes. Tenemos que poner, ¿de acuerdo?, que el número decibelio, ¿a qué es igual? A 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de la señal, que son 10 milivatios, partido por la potencia del ruido, que serán 10.000 milivatios, ¿de acuerdo? Y entonces, si hacéis la operación, ¿qué os da? Esta no la tengo hecha. A ver, ¿alguien me dice que os da? 40. Perfecto, a 40. ¿De acuerdo? No, al pasarla la he perdido el valor. Pero bueno, quiero decir que lo único que tenéis que hacer es aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Lo único que tenéis que hacer es aplicar la misma fórmula, lo que pasa es que poner la potencia de la señal partido por la potencia del ruido en las mismas unidades. Claro, por eso aquí he puesto unidades diferentes. Y esa expresión es en relación señal-ruido. Si nos la pidiera en escala lineal, es decir, si nos pidiese la potencia relativa entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, ¿cuál sería? A ver, si nos pide la potencia relativa, ¿cuál sería? Serían, a ver, la potencia de la señal, 10 milivatios, partido por la potencia del ruido, 10.000 milivatios, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la relación que hay? Pues dividimos 10 entre 10.000, ¿de acuerdo? Entonces obtendríamos la información. Y sería creo que da 1.000 o 10.000, no me acuerdo ahora mismo, pues no tengo aquí. Eso sería la relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Quiere decir que la potencia de la señal es 10.000 veces mayor que la potencia del ruido. ¿De acuerdo? Es decir, si nos pidiese la potencia relativa entre la señal y el ruido, en este punto, ¿cuál sería? Pues la potencia de la señal partido por este ruido. En este caso nos daría, creo que 10.000. Entonces, 10.000 es la proporción que hay, la relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Y vamos a ver ahora el concepto que he dicho que vamos a ver en este punto, que era la capacidad de un canal, ¿de acuerdo? Y dentro de la capacidad de un canal lo que vamos a ver son dos teoremas, el teorema de Niku y el teorema de Sano. La capacidad de un canal se puede definir como la máxima, o la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos en un canal. Es decir, definimos la capacidad de un canal como la máxima velocidad a la que se puede transmitir los datos en un canal, pero bajo unas condiciones dadas, ¿de acuerdo? Es decir, la capacidad se va a medir siempre bajo unas condiciones dadas, como pueden ser, por ejemplo, el ancho de banda y la calidad del canal por el cual se va a transmitir la información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar aquí, vamos a ver dos teoremas, el teorema de Nyquist y el teorema de Shannon. ¿De acuerdo? Es decir, como he dicho que la capacidad de un canal es la máxima velocidad a la que se puede transmitir los datos por ese canal bajo unas condiciones dadas, aquí el Nyquist hizo un estudio
pero un canal sin ruido. Y la condición dada era un ancho de banda W. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de Nyquist define la máxima velocidad de transmisión teórica para canales sin ruido, que la única limitación que viene dada es el ancho de banda. ¿De acuerdo? Antes hemos visto que una de las características era, una de las condiciones era el ancho de banda, pues el teorema de Nyquist hizo un estudio o demostró un teorema donde definía la velocidad máxima de transmisión para canales sin ruido. Como es natural, pues hizo el experimento lo hizo en un laboratorio para que un canal no tuviera ruido, porque todos sabemos que los canales, muchos pocos, todos tienen ruido, ¿de acuerdo? Y la limitación que puso y la condición que puso, ¿de acuerdo? O el parámetro en el que se basó fue en el ancho de banda, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema de Nyquist demostró que dado un canal con un ancho de banda W, la máxima velocidad de transmisión de la señal que se puede alcanzar es 2 veces el ancho de banda. Fijaros que he dicho la máxima velocidad de transmisión de la señal. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la capacidad se mide en baudio, porque estamos hablando de señales, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que demostró en el teorema Nyquist. Nyquist demostró que la capacidad máxima de un canal es siempre 2 veces su ancho de banda, pero en baudio, porque el estudio fue por la máxima velocidad de transmisión de la señal. Pero después, si la señal que se transmite es binaria, ¿de acuerdo? Si la señal realmente que transmitimos es una señal binaria, podemos decir que la capacidad de un canal es igual a 2 veces el ancho de banda en baudio, en bits por segundo. ¿Por qué? Porque en cada baudio solamente se transmite un bit. Pero si la señal no es binaria, sino es una señal donde se transmite más de un bit por baudio, es decir, es una señal multinivel, entonces Nyquist demostró que la capacidad de un canal es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de n, siendo n el número de niveles que toma la señal. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Ha mantenido su teorema, que era 2 veces el ancho de banda, pero lo ha multiplicado por el número de bits que se transmite por cada baudio. ¿Cómo obtenemos el número de bits que se transmite en cada baudio? Por el logaritmo en base 2 de n, siendo n el número de niveles que toma la señal. Entonces, bueno, pues la capacidad de un canal, según el teorema de Nyquist, pues si lo hablamos en baudio, diremos que la capacidad máxima es 2 veces el ancho de banda, y si hablamos de la señal en bits por segundo, de la capacidad en bits por segundo, diremos que es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo se podría aumentar el número de bits que se transmite por segundo? Según el teorema de Nyquist, la única forma que hay es aumentando el ancho de banda. Si no aumenta el ancho de banda, no se puede transmitir. ¿De acuerdo? El otro teorema... Bueno, vamos, ¿cómo está la transparencia? Está la transparencia. El otro teorema que vamos a ver es un canal con ruido. Realmente es un canal real, porque todos los canales, siempre que vamos a transmitir información, siempre tienen ruido, ¿de acuerdo? Entonces, en un canal con ruido, la relación señal-ruido de un canal es el parámetro que influye en la máxima velocidad de transmisión por dicho canal, ¿de acuerdo? La realidad demuestra que todos los canales tienen ruido, todos. Entonces, si todos los canales tienen ruido, la relación señal-ruido de un canal es el parámetro que influye en la máxima velocidad de transmisión por dicho canal. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de Shannon lo que definió una fórmula para determinar la máxima velocidad, la máxima capacidad teórica de un canal en función del ancho de banda y de la relación señal-ruido. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que lo mismo que Nyquist hizo un estudio basándose en un canal ideal y en un ancho de banda, el teorema de Shannon se basa en un canal con ruido, ¿de acuerdo? Y con que se expresa mediante las relaciones señal-ruido y con el ancho de banda, ¿de acuerdo? Pero realmente,
Realmente, Shannon lo único que demostró en su teorema es el número de niveles que se podían transmitir por un canal con una relación señal-ruido determinada del canal, ¿de acuerdo? Es decir, no partió desde cero. Shannon no parte de cero. Shannon parte del teorema de Nyquist y lo único que demuestra es que el número de niveles que toma la señal que se va a transmitir depende de la potencia de la señal y la potencia del ruido, ¿de acuerdo? A ver si lo digo yo. Depende de la potencia de señal, pero en escala lineal, ¿de acuerdo? Es decir, el número de niveles depende de la relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Entonces, como demostró que n es igual a raíz cuadrada de 1 más la potencia de la señal partido por la potencia del ruido, lo que hizo fue sustituir ese valor de n en la fórmula de Nyquist y comprobó que la capacidad, si lo sustituís, nos queda que la capacidad de un canal es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 1 más la relación señal-ruido. Si lo ponemos, en vez de raíz cuadrada, quitamos la raíz cuadrada y elevamos a 1/2, el 1/2 se va con el 2 del ancho de banda y nos queda que la capacidad es igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Pero esta relación señal-ruido es la relación que hay entre la potencia de señal y la potencia del ruido. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo que lo conocemos es la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido en decibelio, en decibelio lo que tenemos que hacer es poner 10 por logaritmo en base 10 de la potencia de señal partido por la potencia del ruido, y esta potencia de señal y potencia del ruido es la que sustituimos aquí. ¿De acuerdo? Esa es la que se sustituye ahí. Mirad, aunque perdamos un poquito tiempo, vamos a... Perdonad un momento. Compartir pantalla. Vamos a ver, mirad. El bolígrafo. Mirad. Nyquist demostró que la capacidad de un canal es igual a 2 veces el ancho de banda en baudios. ¿De acuerdo? Y también hemos visto que si lo calculamos, si la señal la queremos medir en bits por segundo, decíamos que la capacidad de un canal es igual a 2 veces el ancho de banda por el número de bits por baudio. O lo es lo mismo 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de n. Siendo n el número de niveles que toma la señal. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho antes, lo único que demostró Shannon es que el número de niveles era igual a la raíz cuadrada de 1 más la potencia de la señal partido por la potencia del ruido. ¿De acuerdo? Eso es. ¿De acuerdo? Es decir, lo que midió fue la relación que hay entre ellos. Entonces, si calculamos la capacidad, como he dicho, que no partía de cero, sino que se basaba en el teorema de Nyquist, la capacidad era igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo, en base 2, de 1 más. Ahora lo vemos. 1 más la relación señal-ruido en escala lineal elevada a 1/2. El 1/2 se va con el 2 y nos queda que la capacidad es igual, nos quedan, bueno, no puedo, así, tengo goma, voy a borrar eso. Uy, se borra todo. Bueno, pues repito, la capacidad, lo siento, creí que borraba solamente lo último. La capacidad hemos dicho que era igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de n.
como n es lo que demuestra en el teorema Sano, que es igual a 1 más la relación señal-ruido, la capacidad era igual a 2 del ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido o potencia de señal partido por la elevado a un medio. Tachamos esto con esto y nos queda la fórmula que he puesto en la transparencia, que es el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal. Pero quiero hacer hincapié en una cosa. Esta relación señal-ruido es en escala lineal, es proporcional. ¿De acuerdo? En la relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Normalmente, cuando hablamos de relación señal-ruido, nos la dan siempre en decibelios. Si a nosotros nos diesen conociésemos el número, la relación señal-ruido en decibelios, lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos, la fórmula 10 por el logaritmo en base 10 de la relación señal-ruido. Esta relación señal-ruido es la que tenemos que poner aquí. ¿De acuerdo? Os lo digo porque lo apuntéis en rojo, subrayarlo si tenéis lápiz fluorescente, lo que sea, pero ese error lo cometéis en los exámenes el 30% de los alumnos, de los estudiantes, ¿de acuerdo? He corregido, como dije el otro día, el examen del primer semestre y os puedo decir que el 20% de los exámenes cometían ese error, ¿de acuerdo? Es decir, ponían directamente aquí la relación señal-ruido en decibelios y no se pone en decibelios, se pone en escala lineal. ¿Por qué lo hace así? Porque fue el teorema que demostró Shannon y lo hizo así y así lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Es decir, que a la hora de calcular la capacidad de un canal, que es la velocidad máxima a la que se puede transmitir los datos por un canal, podemos calcular de dos formas. Se nos pueden presentar dos situaciones. Que el canal sea un canal con ruido o que el canal sea un canal sin ruido, perdón, o con ruido. Pues si es sin ruido, el estudio fue de Nyquist, y si es con ruido, el estudio fue de Shannon. Pero si el nivel del ruido, es decir, la relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, fuese muy pequeña, ¿qué pasaría? Que el número de niveles que pueda tener la señal, tomar la señal, es muy elevado. En cambio, si la relación señal-ruido es muy grande, pues es posible que la información que se transmita pues no sea deseada. La información que llega no se pueda utilizar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta la relación que hay entre la potencia de señal y la potencia de ruido. Leeréis en muchos sitios que dice siempre que si la relación señal-ruido es muy, muy pequeña, el número de niveles sería infinito porque se pueden distinguir sea cual sea el número de niveles que toma la señal. Pero eso es en teoría, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, fijaros, que si la potencia de la señal o la calidad, como he dicho antes, de la relación señal-ruido es muy elevada, quiere decir que el canal es un canal con calidad. Si es pequeña, no tiene calidad. ¿Por qué? Porque es relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. ¿De acuerdo? Es mucho mejor un canal, como he dicho antes, que tenga una relación señal-ruido de 30 decibelios que un canal que tenga una relación señal-ruido de... Perdón, que no sé, es mejor un canal que tenga una relación señal-ruido de 60 decibelios que un canal que tenga una relación señal-ruido de 30 decibelios. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues voy a hacer yo una pregunta a vosotros. Ya que estoy aquí con la pizarra, voy a borrar y voy a hacer una pregunta. Voy a hacer yo una pregunta. Vamos a suponer que tenemos un canal. Y ese canal tiene una relación señal-ruido de 30 decibelios. Un ancho de banda de 3100 hercios. Y la señal que voy a transmitir es una señal binaria. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la capacidad de ese canal? A ver, ¿cuál sería la capacidad de ese canal? ¿Alguien me lo puede decir?
ya me lo tenéis que estar diciendo. ¿De acuerdo? Efectivamente. Ya me lo han... hay quien lo ha hecho. Pues lo único que tenéis que hacer es decir... A ver. Perdón, no me da cuenta tiene relación señal-ruido que tiene 30 decibelios. ¿De acuerdo? 30 decibelios relación señal-ruido. Un ancho de banda de 3100 hercios. Y la señal que transmite es binaria. ¿Qué aplicaríamos? ¿Nikui o Shannon? A ver, alguna contestación. Que alguien se conecte y me lo diga por voz. Venga, que alguien me lo conteste por voz. Shannon. Aplicaríamos pues no. Shannon. No, Nikui. A ver, ¿por qué? A ver, por eso lo he puesto. ¿Por qué? Shannon, ¿qué demuestra? El número de niveles que puede tomar la señal con una relación señal-ruido. Pero lo que nos va a dar a nosotros Shannon es el número de niveles, pero yo ya lo conozco. Y te he dicho que es una señal binaria, que ya tiene 2 niveles. Las condiciones, siempre decíamos que la capacidad máxima es la capacidad de un canal, la velocidad máxima con unas condiciones dadas. Yo ya te he dado una condición dada, que la señal es binaria. ¿De acuerdo? Entonces, la relación señal-ruido que pueda tener ese canal me tiene que permitir transmitir 2 niveles. Si la relación señal-ruido que tiene el canal no me permite 2 niveles, no se transmite información. ¿De acuerdo? Porque si la señal que transmito no tenía 2 niveles, no toma 2 niveles, no transmite información. Entonces, como yo sé que la señal es binaria, no necesito aplicar Shannon. Ya tengo la condición dada que es señal binaria. Entonces, ¿la capacidad cuál será? 2 veces el ancho de banda. ¿De acuerdo? Porque yo ya sé, si que como la señal de nivel, pues vamos a terminar y poner por el logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? Entonces sería 2 por 3100 igual a 6200 bits por segundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, vamos a ver. Repito el razonamiento. Vamos a ver. Si yo el ejercicio he dicho que tiene que una relación, el canal que tiene una relación señal-ruido de 30 decibelios, pero he dicho que ¿y por qué no? Bueno, vamos a hacerlo, perdón. Vamos a ver. Lo hacemos 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de que la señal binaria, ¿cuántos niveles toma? 2. ¿De acuerdo? Pues esto es 1. ¿De acuerdo? Por eso he puesto 2 por 3100. Entonces, repito, a ver si ya... Con los chats me voy despistando un poquito. Si Shannon lo que demostró fue el número de niveles que me permitió una relación señal-ruido, como mínimo tiene que ser 2. Si una señal que transmito por un medio de transmisión no tiene 2 niveles, no lleva información. Cuando llega al destino, no ha recibido nada. Entonces, como mínimo, el canal tiene que tener una relación señal-ruido suficiente para que se transmiten 2 señales. ¿De acuerdo? Por ese es el motivo que se ha aplicado Nikki Nuisa. Vamos a ver. Si yo ahora no puedo, tengo que borrar todo, lo siento, tengo que repetirlo todo. Si yo ahora veo que tengo un canal, y ese canal conocemos que tiene 30 decibelios de relación señal-ruido y un ancho de banda de 3100 hercios, es que escriben mal, y pregunto cuál es la capacidad de un canal, ¿qué pasaría? Ahora no conocemos el número de niveles. Al no conocer el número de niveles, ¿qué pasaría? Que tenemos que ver la relación señal-ruido que me permitiría, y entonces aplicaría Shannon y diría que la capacidad del canal es igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido, que sería igual a 3100 hercios por logaritmo
en base 2 de 1 más ¿qué? Como he dicho antes, conocemos la relación señal-ruido, está en escala lineal, está en relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Luego, para calcularlo, ¿qué hacemos? Como he dicho antes, sabemos que son 30 decibelios, ¿de acuerdo? Que siga igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la relación señal-ruido. Esta relación señal-ruido es la que sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Es la que tenemos que poner ahí. Entonces, esto sería igual a 10 elevado a 30 partido por 10, ¿de acuerdo? Y sería igual a 1000. La relación que hay entre la potencia señal y la potencia de ruido son 1000. Es lo que sustituimos aquí. Bueno, me bajo aquí que lo estoy haciendo mal, pero bueno, sería igual aquí. Sería igual a, lo repito porque no me cabe allí, hercios por el logaritmo en base 2 de 1 más 1000. Y esto da aproximadamente 31.000 bits por segundo. Es un estándar, por eso es la solución, ¿de acuerdo? Es el estándar del canal telefónico, pero eso es la solución. Y esto es lo que tenéis que ver, ¿de acuerdo? Entonces, si hay ruido, no sabemos cuál es los números de niveles que nos permite transmitir por ese canal, porque hemos dicho que la relación señal-ruido es un parámetro del medio de transmisión, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si ya conocemos el número de niveles, lo tendremos que utilizar. Otra cosa es comprobar si esa relación señal-ruido me permite transmitir ese número de niveles, pero ya lo veremos, eso lo veremos en un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto es muy importante porque yo os garantizo que esto cae en un examen. ¿De acuerdo? La relación capacidad de un canal, si miráis la colección de problemas, pues el 40% de las preguntas están relacionadas con capacidad de un canal y con relación que hay entre la velocidad de señalización y la velocidad de transmisión en bits por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, ¿entendéis? Seguimos. Vamos a ver, dice, hay que aplicarlo. Se aplica en IQI, pero hay que tener en cuenta también, después habrá que tener en cuenta si esa relación señal-ruido me permite transmitir ese número de niveles. Normalmente, como es natural, si yo te doy a ti una relación señal-ruido y te doy un número de niveles, se supone que se permite, pero te puedo preguntar, te puedo decir, si la señal tiene n número de niveles, ¿se puede o no transmitir esa información con esa relación señal-ruido? Y entonces eso ya lo tienes que ver, lo tienes que calcular. Ahora, esa pregunta la vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer ahora. Pero, ¿de acuerdo? Pues volvemos volvemos ahora porque ya no me acuerdo que era la siguiente. Vamos a ver. Volvemos a compartir archivo. Bueno, pues se me ha quedado esto aquí bloqueado. Pero ese es el problema que tiene Ya, perdonad un momentito. Vamos a ver. No, eso es lo que yo tenéis aquí, las preguntas, lo que hemos hecho. El primero decía calcular la capacidad de un canal telefónico con 3100 hercios, que son señales binarias, y después el apartado 2 no nombro las señales binarias y hay que calcularlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, como os dije, vamos a ver una serie de preguntas test para ver si habéis entendido el concepto.
Lo que hemos visto aquí realmente es la atenuación, el ruido y la capacidad de un canal. Un canal sin ruido y con un canal con ruido. Pues vamos a ver eso mediante unos conceptos. Dice, el número de niveles significativos que puede tomar una señal está limitado ¿por qué? El número de niveles que puede tomar una señal, ¿por qué está limitado? ¿Qué es lo que está preguntando aquí? Me está preguntando el teorema de Shannon, ¿de acuerdo? El número de niveles significativos siempre es el teorema de Shannon. Entonces, el teorema de Shannon, ¿de qué dependía? De la relación señal-ruido. ¿La correcta cuál es? Pues la C, ¿de acuerdo? Porque no depende del ancho de banda, no depende del medio de transmisión ni de la atenuación, depende de la relación señal-ruido, porque fue lo que demostró el teorema de Shannon. Dice, aquí quiero que esta respuesta tendré que contestarla a la primera porque ya lo hemos hecho en un ejercicio. Dice, si se transmite una señal binaria, la relación señal-ruido, ¿de qué depende? Dice, si se transmite una señal binaria, la relación señal-ruido limita la velocidad máxima de señalización. No, porque estamos hablando de señal. ¿Limita el número de niveles significativos que puede tomar la señal? No, porque como es binaria, ya sabemos cuál es el número de niveles. ¿Limita la velocidad máxima de transmisión? Tampoco. Fijaros, no limita ni la velocidad máxima de señalización ni la de transmisión. Porque como sabemos que es 2, la señal es binaria, aunque puede impedir la transmisión. Claro que puede impedirla. Si la relación señal-ruido no me permite transmitir 2 niveles, impide la transmisión. Luego, esta respuesta es correcta, muy fácil de ver porque es lo mismo que hemos hablado en el ejercicio. Vamos a ver ahora una pregunta respecto a Shannon. Antes lo hemos preguntado a Shannon de una forma y aquí Shannon de otra, para que veáis que el teorema de Shannon lo podemos ver enfocado a de qué depende y enfocado a la capacidad del canal. Dice, indique la afirmación correcta acerca del teorema de Shannon. La capacidad del canal de comunicaciones es independiente de la relación señal-ruido. No, Shannon no. Shannon depende de la relación señal-ruido, luego es incorrecto. La capacidad del canal de comunicaciones solo depende de la relación señal-ruido. ¿De acuerdo? Tampoco es correcta. Porque depende, ¿qué dependía? La capacidad de qué dependía? Del ancho de banda y de la relación señal-ruido. Luego es incorrecto. La capacidad del canal de comunicaciones es independiente del ancho de banda. No, depende del ancho de banda. Y la capacidad del canal de comunicaciones depende de la velocidad de señalización y de la relación señal-ruido. ¿Por qué depende? La velocidad de señalización que era igual a 2 veces el ancho de banda. Luego, lo que nos está diciendo aquí es que la capacidad del canal depende del ancho de banda y de la relación señal-ruido. Lo que pasa es que en vez de poner la palabra ancho de banda, pues se puso en su momento la velocidad de señalización, que es 2 veces el ancho de banda. ¿De acuerdo? La correcta es la D. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo lo que quería que vieseis que este ejercicio es un ejercicio de examen, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros que solamente con clase y media podríamos ya poner un ejercicio del tema 1. Como comenté el primer día, el examen del primer parcial consiste en un ejercicio del tema 1 y un ejercicio del tema 2. Este fue uno de los que se pusieron. Bueno, hay una pregunta que se ha quitado, pero de las 3 preguntas, 2 se podían hacer solamente estoy mirando con 3 horas de clase. Bueno, vamos a ver. Dice, un fabricante de dispositivos móviles está diseñando un equipo que emplea un sistema de transmisión inalámbrico para comunicarse, sabiendo que el medio físico empleado tiene una potencia de ruido y un ancho de banda y una potencia de la señal. Notad el valor del ancho de banda, de la potencia de la señal y la potencia del ruido. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos. Y nos dice que respondamos a las siguientes preguntas. Vamos a ver. Yo quiero que me contestéis a la primera nada más. Que cojáis un bolígrafo y escribáis. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que se puede transmitir la información en el medio de transmisión? A ver, ¿cuál es la velocidad máxima? ¿De qué depende la velocidad máxima a la que se puede transmitir la información en medio de transmisión? Recordáis que decíamos que la velocidad en bits por segundo es igual a la velocidad en baudios por el número de bits por baudio. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que está preguntando aquí. Fijaros que el apartado 2 te dice cuál es la velocidad de señalización. Y el
la segunda cosa que nos pide. Y el 3 nos dice cuántos bits por cambio de señal se podría emplear. Si nos pide solamente el ejercicio, ¿cuál es la velocidad máxima a la que se puede transmitir la información en medio transmitado? Tendríamos que calcular la velocidad de señalización y el número de bits por cambio de señal. Las dos cosas había que calcularlas, ¿de acuerdo? Entonces, como las dos cosas había que calcularlas, pues bueno, se ha puesto ahí para una ayuda. Se puso en el ejercicio para una ayuda. Entonces, lo primero que vamos a calcular de las tres cosas que nos pide es la segunda, porque es la más fácil de calcular, ¿no? Dice, ¿cuál sería la velocidad de señalización o modulación? Recordáis que llamamos de dos formas, velocidad de señalización o velocidad de modulación. ¿A qué era igual la velocidad de señalización? A 2 veces el ancho de banda. ¿De acuerdo? La velocidad de señalización es igual a 2 veces el ancho de banda. ¿Eso qué es? El teorema de Nyquist, ¿de acuerdo? Nyquist nos da la velocidad de señalización y nos dice que es 2 veces el ancho de banda. Como el ancho de banda es 20 MHz, ¿cuál sería la velocidad de señalización? 2 veces el ancho de banda, 40 MHz. Ya conocemos un dato. ¿Cómo calculamos el segundo dato? ¿Cuántos bits por cambio de la señal se puede emplear? Fijaros que nosotros los bits, vamos a ver, me está dando el ancho de banda y me pide velocidad de señalización. Señalización, no los bits por segundo, ¿de acuerdo? Me pide señalización. Por eso he aplicado Nyquist. 2 veces el ancho de banda. Entonces, nos pregunta también cuántos bits por cambio de señal se podían emplear. Con los datos que tenemos, para calcular el número de bits, ¿qué tenemos que conocer primero? El número de niveles, ¿de acuerdo? Nosotros calculamos el número de niveles y una vez que sabemos cuál es el número de niveles, después calculamos cuál es el número de bits que se necesita para representar cada uno de los cambios de la señal. Entonces, ¿cómo calculamos el número de niveles? Recordáis que si eso fue lo que demostró Shannon y decía que el número de niveles es igual a la raíz cuadrada de 1 más la potencia de la señal. Shannon, sí, con Shannon. A ver, ¿cuántos bits por cambio de señal se puede emplear? Tenemos que calcular el número de niveles que toma la señal, dependiendo de la potencia de la señal y dependiendo de la potencia del ruido. Una vez que sepamos cuál es el número de niveles que toma la señal, podremos calcular el número de bits por cambio de señal. Una vez que tengamos la velocidad de señalización y el número de bits por cambio de señal, la velocidad máxima en bits por segundo, ¿cuál sería? El número de señales por los bits que transmite cada señal, o el número de baudios por los bits que transmite cada baudio. Y ya tendríamos la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a ver. Aquí. Intento primero, porque siempre el problema está en entender lo que pide. Por eso intento primero contaros el concepto de lo que está pidiendo y después lo vemos cómo está hecho. ¿De acuerdo? Pues como he dicho antes, vamos a calcular lo primero cuál es la velocidad de modulación o de señalización. Entonces, la velocidad era igual a 2 veces el ancho de banda. Como el enunciado nos dice que el ancho de banda es 20 MHz, pues la velocidad de modulación, que sería 2 veces el ancho de banda, serían 40 megabits por segundo. ¿De acuerdo? Después queremos calcular el número de bits por cambio de señal. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de niveles. ¿De acuerdo? El número de niveles que es igual a la raíz cuadrada de 1 más la potencia de la señal partido por la potencia del ruido. Si dividimos la potencia de la señal partido por la potencia del ruido, nos da 20 por 10 elevado a 9. ¿De acuerdo? Entonces, realizamos esa operación y obtenemos que el número de niveles que me permite el canal con esas condiciones dadas es 141.421 nivel. Nivel, ¿de acuerdo? El número de nivel. Vuelvo a repetir. Para saber cuál es el número de niveles, hemos tenido que dividir la potencia de la señal que me da el enunciado por la potencia del ruido. Y esa división me da 20 por 10 elevado a 9, que no tengo ahí la operación. Como ya conozco el número de niveles, lo que tengo que calcular ahora es el número de bits. ¿Cómo sé cuál es el número de bits que se necesita para representar
los 141.421 niveles? Pues el número de bits por baud es igual al logaritmo en base 2 de ese número de niveles y nos daría 17 con un bit. Necesito 17 con un bit para poder representar 241.421 niveles. ¿De acuerdo? Y entonces, después nos pide cuál es la velocidad máxima de transmisión. La velocidad máxima de transmisión es lo que ya hemos calculado, lo que nos ha pedido, que es la velocidad de modulación por el número de bits por cambio de señal. La velocidad de modulación que hemos calculado era 40 megabaudios y el número de bits por baudio 17,1. Luego la velocidad de transmisión es 684 megabits por segundo. ¿De acuerdo? Esos conceptos tenéis que entenderlos y es lo mismo que os he contado en teoría, pero aquí lo he repetido lo mismo, pero con valores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pues seguimos. Fijaros. Después nos dicen que suponiendo que la señal, se reduce su potencia a la mitad, sí, era esta, sí, a la mitad, cada 6 metros de distancia, ¿hasta qué distancia se podría mantener una velocidad de 300 megabits por segundo? ¿Y cuál sería la velocidad de modulación y cuánto bits por cambio de señal se emplearía? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ese apartado, ¿hacia dónde está enfocado? Está hablando de distancia, ¿de acuerdo? Recordáis que está hablando de distancia. Luego, si yo quiero saber a qué distancia puedo transmitir, lo primero que tengo que hacer es ¿qué es? Conocer la potencia con la que se genera, con la que sale la señal del origen, ¿de acuerdo? El enunciado nos dice que la potencia de la señal era de 100 milivatios y la potencia del ruido era de 5 por 10 elevado a menos 12 vatios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es calcularlo, que fijaros que es lo que he dicho antes, no había leído después, fijaros que, a ver si lo pongo ya aquí, que ese dato, vamos, el ratón que lo he perdido. Este dato lo tengo aquí. Fijaros, este dato lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Lo he calculado. Pero aquí lo tengo en escala lineal. Y yo lo quiero saber en decibelios para saber la distancia a la que puedo transmitir. Paso esos 20 por 10 elevado a 9, lo paso a decibelios. Y tengo que el número de decibelios es igual a 10 por el logaritmo en base 10. Aquí está. Bueno, de 20 por elevado a 9 y nos da 103 decibelios. Aquí está más. Es decir, 103 decibelios es la relación señal-ruido que tiene la señal con la que parte del origen, porque conocemos la potencia de la señal y conocemos la potencia del ruido, ¿de acuerdo? ¿De cómo los tengo? De pasar de lo que tengo en escala lineal, los 20 por 10 elevado a 9, pasarlo a decibelios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo conozco entonces, no sé por qué esto está, bueno, ahora, yo ya conozco cuál es la potencia con la que sale la señal. Y entonces me dice hasta qué distancia se puede mantener la velocidad de, dice, esto es Nikwi, ¿no? ¿Dónde está Nikwi? No lo veo. No sé dónde está Nikwi. Yo aquí no he hablado nada de Nikwi. He hablado de Nikwis para calcular la velocidad de modulación, pero nada más que para eso. ¿De acuerdo? Ahora lo que me está diciendo aquí, que a qué distancia se puede mantener la velocidad. La distancia a la que se puede mantener depende, ¿de acuerdo?, de la relación señal-ruido con la que sale la información y la relación señal-ruido con la que llega la información. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que saber con qué relación señal-ruido sale. ¿Y con cuál sale? Ya hemos calculado que era 103 decibelios. Ahora tengo que calcular cuál es la relación señal-ruido que voy a gastar para transmitir 300 megabits por segundo. Y obtengo X decibelios. Si yo tengo 103 decibelios y necesito para transmitir 300 megabits, pues X decibelios, los decibelios que me quedan para la distancia, ¿cuál serían? Los 103 menos los que necesito para transmitir los 300 megabits por segundo. Una vez que sé lo que me queda, entonces puedo saber a qué distancia
puedo transmitir información. Fijaros que se reduce la potencia a la mitad cada 6 metros. ¿Qué nos está diciendo? Que cada 6 metros que se pierden 3 decibelios, ¿de acuerdo? Ya lo vimos el otro día. Entonces, yo tengo que ver cuántos decibelios tengo que tener. Veo cuántos saltos de 6 metros puedo tener y obtendré la velocidad, obtendré la distancia a la que se puede mantener esa velocidad. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a ver matemáticamente, pero primero quería que vieseis el concepto. Vamos a ver. Como ya conocemos que hemos dispuesto la transparencia anterior, que por eso la he puesto, porque aquí no me cabía, que originalmente la señal sale del punto 1, si queremos llamarle así, con 103 decibelios, vamos a ver lo que de esos 103 decibelios, lo que necesito, lo que se gasta para transmitir 300 megabits. Aplico Shannon y entonces digo que los 300 megabits son igual, que quiero transmitir es igual al ancho de banda por el logaritmo en base de 1 más la relación señal-ruido. Despejo y obtengo la relación señal-ruido en escala lineal, en relación que hay entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Aquí nos está diciendo que la potencia de la señal es 32.767 veces mayor que la potencia del ruido. Y esto ahora lo que tengo que hacer es pasarlo a decibelios. Lo paso a decibelios aplicando la fórmula que ya conocemos, que aquí no la he puesto, y nos da que es 45,15. ¿De acuerdo? Luego ya tengo que la señal la señal se genera con 103 y va a gastar 45 decibelios y pico para transmitir 300 megabits por segundo. Si yo le resto a la relación señal-ruido con la que sale, lo que gasta para transmitir 300 megabits, me quedan 57,84 decibelios para transmitir los 300 megabits desde un origen hasta un destino. Conozco la posición del origen 0, pero no conozco la del destino. Pero sí sé que cada 6 metros se pierden 3 decibelios. Si yo divido los 53,84 decibelios entre 3 decibelios, ¿qué me queda? Que tengo 19 veces puedo transmitir. Por cada vez, ¿cuántos serían? 6 metros. Luego, si yo multiplico las veces que puedo transmitir 6 metros, pero la distancia por 6 metros, tengo que son 117 metros. ¿De acuerdo? Aquí he puesto la forma de obtener 3. Si no queréis, no. Puede que no te acuerdes en el examen cuál es lo que se pierde, la potencia que se pierde cuando se reduce a la mitad la potencia. Pues aplicando esta fórmula se obtiene. Y no la he puesto bien porque quiero que la hagáis vosotros para que recordéis los logaritmos, ¿de acuerdo? Sería 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de la señal partido 2 veces la potencia del ruido. Hacer la operación, aplicar las propiedades de los logaritmos, hacerla para que os acordéis y apuntarlo en el documento para el examen, que después os equivocáis y vemos que nos da menos 3 decibelios. Es decir, se pierde 3 decibelios, lo mismo que hemos calculado el otro día, pero esto es otra forma de verlo, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos que son 3 decibelios, pues por eso lo hemos dividido por 3 y nos da 19 veces, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí lo que quería que viese es que la distancia a la que se puede transmitir siempre depende de la relación señal-ruido de ese medio de transmisión. ¿De acuerdo? Me preguntan que cómo he obtenido 103 decibelios. Vamos a ver si lo digo, si no, pues vuelvo a la tabla y lo hago. Vamos a ver. Si os vais a la fórmula, ¿de acuerdo? A la fórmula que tenéis. Aquí, ¿de acuerdo? Sabemos que la potencia, la relación señal-ruido, es igual a 10, ¿de acuerdo? Por logaritmo en base 10 de la potencia de la señal y la potencia del ruido. Si yo pongo aquí la potencia de la señal, que hemos dicho que la potencia de la señal era 100 milivatios, y aquí en la potencia del ruido pongo 5 por 10 elevado a menos 12 y calculo el logaritmo, esto nos da 103 decibelios.
¿De acuerdo? Tú pones aquí el número de decibelios. La relación señal-ruido en decibelios es igual a 10 por el logaritmo en base a 10 de la potencia de la señal partido por la potencia del ruido. Sustituye la potencia de señal lo que da el enunciado y la potencia del ruido lo que da el enunciado y nos da 103. Bueno, no pasan las transparencias. Voy a quitar el vídeo a ver si pasan mejor las transparencias, porque no están pasando bien. No sé por qué. A ver si van mejor. Mira, van mejor. Sí, en el vídeo van mejor. Vamos a hacer este ejercicio también para que veáis. Es lo mismo que hemos hablado en teoría, pero con valores. ¿De acuerdo? Dice, un fabricante de equipos informáticos está diseñando una red de alta velocidad basada en enlaces punto a punto duplex entre los nodos que componen la red. Para ello, ha diseñado las correspondientes tarjetas de red que emplean enlaces de dos pares de hilos. Un par de hilos en un sentido y otro en otro. Bueno, las características de los enlaces son relación señal-ruido 63 decibelios y el ancho de banda 100 decibelios. Como hasta ahora no hemos hablado de las codificaciones, no conocemos codificaciones, yo he dado el valor, yo he indicado aquí el número de bits que se transmiten por cada audio, por cada señal. Y he dicho que el número de bits por señal enviada a la línea es 2. El punto 1.3 hablaremos de codificaciones, pero quería que lo vieseis. Este ejercicio está en la colección de problemas, pero no es, es el mismo, pero con varias codificaciones. Y entonces nos pide cuál es la máxima velocidad alcanzable y sin modificar la relación señal-ruido de los enlaces, proponga una codificación que permita alcanzar una velocidad de 2 gigabits por segundo. Aquí voy a contestar algunas de las preguntas que me ha visto por el chat, ¿de acuerdo? Dos que no he contestado, las voy a contestar ahora en este ejercicio. Vamos a ver. Lo primero que nos dice, ¿cuál es la velocidad máxima de transmisión alcanzable? Todos sabemos que la velocidad máxima de transmisión alcanzable, ¿qué es? Los bits por segundo que van por la línea. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad de transmisión alcanzable, ¿a qué es igual? Pues la velocidad en bits por segundo es igual a la velocidad de señalización por el número de bits por cambio de señal. Acostumbrados, número de bits por cambio de señal. Aquí, yo el teorema de Sano y el teorema de Nyquist lo tenéis que saber, pero a mí para hacer los ejercicios, yo normalmente no aplico Sano y Nyquist, sino que aplico lo que acabo de decir, que la velocidad en bits por segundo es igual a la velocidad de señalización o modulación por el número de bits por cambio de señal. Porque así, sea cual sea la codificación que se utilice para transmitir los datos, no nos va a dar problema. ¿De acuerdo? Lo veremos en los siguientes, los ejemplos que están en el Moodle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la velocidad de transmisión alcanzable? Para obtener la velocidad de transmisión alcanzable necesitamos conocer dos cosas. ¿Qué es? La velocidad de modulación y el número de bits por cambio de señal. ¿De acuerdo? La velocidad de modulación ya sabéis que es muy fácil. 2 veces el ancho de banda. Ya la conocemos. Que el ancho de banda son 200 megabits. ¿Cuál será la velocidad de modulación o señalización? Pues 200 megabits por segundo. Y después nos pide que calculemos por el número de bits por cambio de señal. El enunciado nos lo da también. Nos dice que el número de bits por señal enviada a la línea es 2. Luego ya conocemos tanto la velocidad de modulación como el número de bits por audio que transmitimos. Luego aplicando Nyquist, como he dicho antes, pues calculamos la velocidad de modulación, que como he dicho antes son 200 megabits por segundo, y calculamos, y el enunciado nos da el número de bits por cambio de señal. Luego, ¿cuál es la velocidad máxima de transmisión alcanzable? Pues sería igual a 2 veces el ancho de banda por el número de bits por audio. 2 veces el ancho de banda, ¿cuál era? Ya lo he calculado anteriormente. 200 megabaudios por el número de bits por audio, que son 2, que sería igual a 400 megabits por segundo. La velocidad máxima alcanzable son 400 megabits por segundo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hemos hecho antes. Antes se ha preguntado de una forma y ahora se ha preguntado de otra. Pero si habéis entendido el primero, es igual. No, esto todavía no quiero volver. Perdón. Prefiero venirme aquí y contar lo que significa. Dice, sin modificar la relación señal-ruido,
Es decir, utilizando sabiendo que el canal tiene una reacción señal de 63 decibelios, propongo una codificación que permita alcanzar una velocidad de 2 gigabits por segundo. Vamos a ver. Lo que tenemos que calcular nosotros aquí es el número de bits por baudio que tiene que tomar la señal para alcanzar 2 gigabits por segundo. Y eso, cuando calculemos el número de bits que hay que transmitir por cada baudio, haremos la propuesta de la codificación. Y una vez que nosotros hemos propuesto una codificación, tendremos que comprobar si esa codificación que he propuesto es válida o no es válida. ¿Cómo la comprobamos? Pues con la relación señal-ruido. ¿De acuerdo? También hay otra forma de hacerlo. Aplicamos Shannon con esa relación señal-ruido y si la capacidad máxima es mayor de 2 gigabits por segundo, quiere decir que mi propuesta es correcta, y si la señal, si la capacidad da menos de 2 gigabits por segundo, quiere decir que mi propuesta es incorrecta. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a pasar a hacerlo ahora que lo veáis. Aquí lo tenéis. Mira, vamos a ver. Como he dicho antes, lo primero que tengo que hacer es proponer yo una codificación para poder alcanzar 2 gigabits por segundo. Sabemos que la velocidad de modulación no ha variado, porque la velocidad de modulación siempre es la misma. Si no se cambia el ancho de banda, claro. Entonces, la velocidad de modulación queda igual a 2 veces el ancho de banda. Pues sería 200 megabaudios por el número de bits por cambio de señal, que es la propuesta que yo tengo que hacer. Despejo el número de bits por cambio de señal y divido los 2 gigabits que quiero alcanzar por la velocidad de señalización. ¿Qué me va a dar ahí? El número de bits que transmito por señal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me da? 10. ¿De acuerdo? Divido 2 gigabits por segundo por 200 megabits por segundo, me da 10. Entonces, ¿mi propuesta cuál es? Transmitir. Dice, propongo una codificación que permita alcanzar una velocidad de 2 gigabits por segundo. Tenéis que decir, mi propuesta para alcanzar 2 gigabits por segundo será transmitir 10 bits en cada señal, o 10 bits en cada baudio, o 10 bits en cada cambio de señal, como lo quería ya saber. Entonces, voy a comprobar que esa propuesta mía alcanza los 2 gigabits por segundo. Pues yo digo que 10 bits por baudio por 200 megabaudios nos da 2 gigabits por segundo. Luego, con mi propuesta, alcanzo 2 gigabits por segundo. Pero para transmitir 10 bits por segundo, ¿cuántos niveles tiene que tomar la señal? Pues 2 elevado a 10 nos dará el número de niveles significativos que tiene que tomar la señal para poder transmitir cada baudio 10 bits. Entonces, obtenemos 2 elevado a 10 y nos dan 1024 niveles. Quiere decir que la señal que yo mando por el medio de transmisión tiene que tener 1024 niveles para poder transmitir en un segundo 2 gigabits por segundo. ¿De acuerdo? Si no tiene 1024 niveles, no lo puede. Fijaros que el número de niveles es muy elevado. Entonces, tengo que comprobar si la característica del medio de transmisión me va a permitir, o la calidad del medio de transmisión me va a permitir a mí que la señal que transmito por él tenga 1024 niveles. ¿Cómo lo puedo saber? Pues, como he dicho antes, hay dos formas de hacerlo. Yo lo he hecho aquí de una y sería calcular por el número de niveles que me permite la señal, teniendo en cuenta que 63 son los decibelios que tiene de relación señal-ruido ese canal. Entonces, los 63 decibelios los paso a escala lineal y aplico Shannon. Digo que el número de niveles es igual a raíz cuadrada de 1 más la relación señal-ruido, ¿de acuerdo? Que es 10 elevado a 6,3. Y el número de niveles que me da es 1412. Es decir, que un canal con una relación señal-ruido de 63 decibelios, creo que era 63, por lo que no... Sí, 63 decibelios, nos va a permitir que la señal que se transmite toma 1412 niveles. 1412 niveles que me permite esa relación señal-ruido. ¿Es mayor que 1024 niveles que necesito para transmitir 2 gigabits? Sí, puesto mi propuesta es correcta.
Si fuese menor, la propuesta que yo he hecho no sería correcta. ¿De acuerdo? Entonces, como ya conocemos el número de niveles, multiplicamos la velocidad de modulación por ese número de niveles y por ese número de bits por baudillo y comprobamos que la capacidad de ese canal es mayor de 2 gigabits por segundo. De cualquiera de las dos formas razonamos la respuesta, la propuesta que yo he realizado. ¿De acuerdo? Por eso, la pregunta que me hacía antes alguien por WhatsApp era, a ver si me acuerdo cuál era si la relación señal-ruido se podían transmitir más información. Efectivamente, no siempre se utiliza o se optimiza las características del medio de transmisión con la información que transmitimos. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que la relación señal-ruido y la codificación no las dé, no hace falta aplicar Shannon, puesto que ya conocemos de niveles. Lo que pasa que si yo la propongo, tengo que saber si mi propuesta es correcta o no, y para eso hay que tener en cuenta la relación señal-ruido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues se me ha ido. Bueno, perdona que se me ha quedado ahora. Se me ha quedado la pantalla negra. ¿Alguna pregunta? No sé si hay algún chat o no, porque... Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues pasamos, seguimos. Este ejercicio lo vamos a dejar para después. Lo haremos otro día. Vamos a empezar a ver el punto 3, el 1.3. Es importante ver la primera parte porque necesitamos saber ver la codificación para poder avanzar más en los ejercicios que tenéis publicados, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver, el punto 3, que es la técnica de transmisión. En concreto, vamos a ver la transmisión analógica y la transmisión digital. Si recordáis, la transparencia que puse, decíamos que la señal que se transmitía por el medio de transmisión era una señal analógica o una señal digital, que era la forma de transmitir los datos. Y los datos que contiene esa señal, pues es dato analógico y datos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a ver, esto lo podemos ver de otra forma, que lo tenemos aquí. Fijaros, es lo mismo que el anterior, pero puesta de otra forma. Fijaros, aquí voy a transmitir datos analógicos y digitales a través de una transmisión digital, donde la transmisión digital, la señal que se transmite, la señal digital representa la información como pulsos de voltaje, ¿de acuerdo? Y esa señal digital que se representa mediante pulso de voltaje lleva la información. Como es natural, en el codificador se genera una señal portadora que no tiene ningún valor, se modificarán los parámetros, que es lo que transmite. Y cuando llega al destino, hace la operación inversa. Y cuando la transmisión es analógica, pues significa que la señal analógica representa la información como variaciones continuas del voltaje. Es decir, la señal que se transmite, que es una señal analógica modulada, ya lleva los datos, y los datos que lleva esta señal analógica modulada pueden ser datos analógicos o datos digitales. La señal se genera en el equipo terminal del circuito de datos, que en este caso es un modulador que en origen modula y en el destino desmodula. Se genera una portadora sin ningún valor, pero en función del medio de transmisión que voy a utilizar, y se modifican los parámetros de la señal en función del dato que queremos transmitir. ¿De acuerdo? Lo mismo, pero eso. Y nosotros nos vamos a ver hoy, lo que vamos a ver ahora. Fijaros, bueno, he puesto aquí esto, lo que quiero que pongáis, quiero poner aquí es todos los casos que se nos pueden dar, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver. Fijaros, si el dato es digital y la señal es digital, lo que vamos a ver son una serie de esquemas de representación de la señal, ¿de acuerdo? Los esquemas que vamos a ver son el esquema unipolar, polar, bipolar. Vamos a ver también el esquema de la multiplicación. Me he quedado en blanco ahora mismo. La multinivel, el esquema multinivel, y también vamos a ver el esquema por bloques, ¿de acuerdo? Son los que vamos a ver. Entonces, veremos aquí el conjunto de codificaciones, tengo aquí que vamos a ver, ¿de acuerdo? Después, cuando la señal es analógica y datos analógicos y señal digital, vamos a ver un tipo de modulación, una técnica que nos permite transmitir datos analógicos a través de señales digitales. Hay varias, pero lo que vamos a ver es la modulación por impulso codificado,
Bueno, pues MIC si está en español y PCM si está en inglés, como queréis llamarle, ¿de acuerdo? Y fijaros que he puesto aquí en color naranja o color oro, como quieras ver, lo que vamos a hacer hincapié, ¿de acuerdo? Después, cuando la señal es analógica, como he dicho antes, como hemos visto el primer día, a la señal analógica la definen 3 parámetros, la amplitud, la frecuencia o la fase. Entonces, dependiendo del parámetro que lleve la señal, pues así recibe el nombre. Si el parámetro que he modificado para que lleve el dato es la amplitud, hablamos de modulación en amplitud. Si el parámetro que hemos modificado para llevar los datos es la frecuencia, hablamos de modulación en frecuencia. Y si el parámetro que he modificado para transmitir los datos es la fase, hablamos de modulación de fase. Cuando el dato es analógico. Si el dato es digital, el proceso es el mismo, pero se le llama de otra forma para diferenciarlo. Como ya sabéis, nos gusta llamar a las mismas cosas de distintas formas, pues es lo mismo. En este caso, cuando el dato digital y la señal portadora se ha modificado para transmitir el dato, esa amplitud, hablamos de modulación por desplazamiento en amplitud. Cuando el parámetro que se ha modificado es la frecuencia, hablamos de modulación por desplazamiento en frecuencia. Y cuando la modulación en fase, hablamos por modulación por desplazamiento de diferencia de fase. Hay un tipo de modulación por desplazamiento de fase que se ha utilizado durante bastante tiempo y que se sigue utilizando, que es la modulación por desplazamiento diferencial de fase, DPSK, ¿de acuerdo? Que consiste en modificar los parámetros de el parámetro de la fase de la señal, pero hay que tener en cuenta cada cambio de fase, hay que tener en cuenta el estado anterior, ¿de acuerdo? Pero realmente hoy día, todos estos casos que he puesto aquí son señales simples, señales que solamente se modifica un parámetro. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que queremos es aumentar la velocidad de transmisión, aumentar la capacidad de un canal. ¿Cómo se aumenta? Pues transmitiendo en un audio o en una onda más de un bit. Entonces, para transmitir más de un bit, una onda, hoy día se utilizan dos tipos de modulaciones, que es la modulación QAM y la modulación PSK. Veremos que este tipo de modulación lo que hace es que modifica dos parámetros de la portadora. En este caso, los que modifican, que lo veremos ahora, son la fase y la amplitud. Pero hoy día se utiliza así, pero dentro de nada podemos leer que es modulación pues con otro nombre. Lo único que hay que leer qué significa, qué parámetros modifica esas iniciales que nos han puesto. En este caso, vamos a ver en concreto cuáles son los parámetros que modifica, pero pasado mañana podemos tener otra modulación igual. Pero nos tienen que decir qué parámetros vamos a modificar, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver en este apartado. Como he dicho antes, vamos a ver, vamos a avanzar o vamos a empezar, mejor dicho, viendo cómo se transmiten datos digitales a través de señales digitales. Bueno, aquí tenéis el objetivo, adaptar la señal al medio de transmisión, como siempre. Como hemos dicho antes, queremos transmitir una serie de bits a 0 y 1 que están almacenados en un ordenador, llegan al codificador, que recordáis que lo que decíamos que el dispositivo era un códex que en el origen codificaba y en el destino decodificaba, entra la información, en el codificador se genera una señal digital y esa señal digital lleva los datos que se transmiten, ¿de acuerdo? Todo lo que queremos hacer es convertir una serie de bits, ¿de acuerdo? Y transmitirlo a través de una señal digital. Eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Los esquemas. A ver, ¿por qué no pasa? Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se puede transmitir la información. Podemos transmitirla mediante la señal que transmite los datos. Podemos representarla mediante una señal unipolar, mediante una señal polar y mediante una señal bipolar. Perdón, ¿de acuerdo? La señal unipolar, ¿qué es? ¿Cuál es la señal? Aquella que toma dos valores. ¿De acuerdo? Puede ser el 0 y valor voltaje positivo o el 0 y el valor voltaje negativo. Significa que los niveles se encuentran a un lado del eje del tiempo. Es decir, siempre tienen que estar a un lado. O 0 y positivo o 0 y negativo. Las señales polares siempre se van a representar así. ¿De acuerdo? Y toman dos niveles. El voltaje 0 y voltaje positivo. En el ejemplo que he puesto aquí, para transmitir un 0, transmitimos voltaje 0 y para transmitir una señal con voltaje 0 y para transmitir un 1 con voltaje positivo. ¿De acuerdo?
hay otro esquema que se llama el esquema polar, ¿de acuerdo? El esquema polar, la señal toma dos niveles, ¿de acuerdo? Se encuentra a ambos lados del eje del tiempo, ¿de acuerdo? Y toma valor positivo y valor negativo. Si la señal que transmito tiene dos niveles y es voltaje positivo y voltaje negativo, estamos diciendo que el esquema que se ha utilizado para transmitir esa información es el esquema polar. Y también tenemos otro que es el esquema bipolar. El esquema bipolar toma tres niveles: voltaje positivo, cero y negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos dice que vamos a transmitir una señal y en el ejemplo anterior decíamos que transmitíamos 2 bits por cambio de señal, en vez de decir que se transmite 2 bits por cambio de señal, se dice que se transmite una señal unipolar, ¿qué nos está diciendo? Que la señal toma dos niveles. Nos está diciendo que el número de bits que se transmiten en cada nivel, en cada audio, en cada señal, es solamente un bit. ¿De acuerdo? Entonces, esas son una forma de representar la señal. Hay otros códigos que también que se han utilizado bastante, aunque ahora se utilizan menos, y ahora veremos por qué. Son los códigos no retorno a cero y los códigos con retorno a cero. ¿Qué significa que nosotros, el código que utilizamos para transmitir la información son código no retorno a cero? Significa que la señal no retorna a cero a la mitad del bit. ¿Qué significa? Que el voltaje de la señal permanece constante durante el tiempo asignado a la transmisión de un bit. ¿De acuerdo? Fijaros, tengo aquí el ejemplo. Yo voy a transmitir un bit 0 y el voltaje de la señal permanece constante. Voy a transmitir un 1, permanece constante. Voy a transmitir un 1, permanece constante. ¿De acuerdo? Y eso significa que la señal, que el código que estoy utilizando para transmitir la información es un código no retorno a cero, sin vuelta a cero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si transmitimos una señal una señal con este código? Que si a la hora de transmitir información transmitimos una serie de bits a 0 o una serie de bits a 1 seguidos y se rompe la sincronización entre el origen y el destino, ¿qué pasa? Que el destino no sabe cuándo llega un bit o cuándo empieza un bit y cuándo termina un bit. El problema que tienen los códigos con no retorno a cero es que tienen poco sincronismo, ¿de acuerdo? Porque a la hora de transmitir la información la serie de bits que se transmiten es una serie de bits a 0 o una serie de bits a 1, ¿qué pasa? Que el voltaje de la señal permanece constante. Entonces el destino, si el reloj no está sincronizado desde el origen y el destino, no sabe el destino cuándo empieza un bit y cuándo termina un bit. Ese es el problema que tiene. Ya veremos ahora cómo solucionarlo en algunos casos. Pero bueno. El otro tipo de códigos son los códigos con retorno a cero. ¿Qué significa los códigos con retorno a cero? Que a la hora de transmitir una señal, siempre ruptura a mitad del intervalo. ¿De acuerdo? El tiempo asignado para la transmisión de la señal siempre tiene ruptura a mitad del intervalo. En otras palabras, el tiempo asignado a transmitir un dato siempre va a tener una ruptura a mitad del intervalo. ¿De acuerdo? Fijaros que esa ruptura que nos provoca, que del origen al destino le está mandando un sincronismo. ¿De acuerdo? Entonces, estos tipos de códigos son muy buenos porque llevan la información más el sincronismo a la hora de transmitir los datos. ¿De acuerdo? Entonces podéis pensar, pues bueno, pues no hay ningún problema. A la hora de transmitir una información, utilizo siempre los datos que voy a transmitir, los codifico siempre a través de un código con retorno a cero y la información que se transmite no se pierde el sincronismo. Pero fijaros el inconveniente que tiene o la desventaja que tienen los códigos con retorno a cero. ¿Recordáis la definición de baudio? El baudio era la unidad indivisible, la mínima unidad. ¿Qué pasa en los códigos con retorno a cero? Que necesito 2 baudios para transmitir un bit. ¿De acuerdo? Si el baudio es la unidad indivisible, necesito 2 baudios para transmitir un bit. ¿Cuál es el problema? Que para transmitir un número de bits por segundo necesito un canal con el doble de ancho de banda. Es decir, que si yo tengo un canal que su capacidad es de 100
bits por segundo, ¿de acuerdo? La capacidad, ahora, perdón, lo he dicho mal, de 100 baudios, tengo un canal cuya capacidad es de 100 baudios, si utilizo un código no retorno a cero, transmitiré 100 bits. Si utilizo un código con retorno a cero, transmito 50 bits. ¿De acuerdo? La eficiencia de esa transmisión no es buena. Lleva sincronismo, pero no es buena. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la aplicación que estén utilizando, pues se utilizará un tipo de código u otro. En los códigos no retorno cero se ha definido o se ha hecho un cambio para poder solucionar algunos de los problemas que tenía. ¿De acuerdo? Y entonces, los códigos con retorno cero son de dos tipos. Los códigos NRZL, que significa nivel, y los códigos NRZI. ¿De acuerdo? ¿Qué significa los códigos NRZL? Significa que el nivel del voltaje determina el valor del bit. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que hemos hablado antes. Es decir, el NRZL es el genérico que he contado antes, que el valor del bit lo lleva el voltaje. Es decir, para representar un 0 siempre tiene el mismo voltaje y para transmitir un 1 siempre tiene el mismo voltaje. En cambio, el NRZI con inversión significa que la inversión determina el valor del bit. El valor no va en la inversión. ¿De acuerdo? O en la falta de inversión. Por eso se llama la I que viene de inversión. La inversión determina el valor del bit. En los NRZL, el valor del bit lo determina el voltaje. ¿De acuerdo? Y en la NRZI de inversión, la inversión determina el valor del bit. O si no hay el ejemplo que he puesto aquí, fijaros que cuando voy a transmitir de 0 a 1 hay inversión y cuando hay de transmitir de 1 a 0 no hay inversión. ¿De acuerdo? Pero esto es un ejemplo. Es decir, el ejemplo que yo he puesto ahí, que cada vez que se va a empezar, que se transmite un 1, se produce una inversión. Y si es un 0, no se produce inversión. ¿Qué problema soluciona? Cuando se transmite una serie de bits a 1. La serie de bits a 1 se soluciona utilizando unos códigos NRZ de inversión. Pero la serie de bits a 0 no la soluciona. ¿De acuerdo? Pues hoy día hay otro tipo de códigos que se basan en esto que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Y son los códigos de Manchester y Manchester diferencial. En conclusión, es decir, si queremos añadir sincronismo a la información a transmitir, normalmente no se utilizan los códigos con vuelta cero, sino que se utilizan los códigos de Manchester y Manchester diferencial. ¿Por qué? Porque ya especifica más la codificación a transmitir. ¿De acuerdo? Fijaros, en los códigos de Manchester que tenéis aquí, hay ruptura a mitad del intervalo. Y en la mitad del intervalo lo que lleva es el sincronismo. ¿De acuerdo? Y en el voltaje, el voltaje lleva el valor que se quiere transmitir. Fijaros, ¿qué es lo que ha hecho aquí? El código de Manchester ha mezclado los códigos con vuelta cero y los NRZL. ¿De acuerdo? El valor lo lleva lo mismo que los códigos NRZL de nivel, y el valor lo lleva en el nivel del voltaje que transmitimos y el sincronismo lo lleva en la ruptura del intervalo. En cambio, los códigos de Manchester diferencial es una combinación de los códigos con vuelta cero y los códigos NRZ de inversión I. ¿De acuerdo? Lo que hace es que el voltaje lo lleva, el sincronismo lo lleva siempre en la mitad del intervalo, siempre lo lleva a la mitad del intervalo, y el voltaje, la inversión se hace cuando, aquí con inversión, si el siguiente bit es un 0, si el siguiente bit es un 1, no se invierte. Fijaros que lo he puesto al revés del otro, porque os quiero decir que lo que tenéis que saber, el tipo de código que te indique a ti cómo hace. Manchester lo que hace es que cambia cuando el siguiente bit es un 0 y no cambia cuando el siguiente bit es un 1. Quiere decir que en este caso la serie de secuencia a 0
lo soluciona, pero no soluciona el problema de la secuencia de bits a 1. Es decir, el destino sabe cuándo en la sincronización entre el origen y el destino, cuando una serie de bits tiene a 1, tiene problemas. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo funciona? Y estos tipos de códigos sí tenéis que saberlos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Que alguien me diga sí o no, que sepa que me estáis escuchando. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? Quería recortar, a ver. No. Bueno, nosotros hasta ahora estamos diciendo que cada uno de los baudios, cada una de las señales llevaba un bit, ¿de acuerdo? Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Aumentar la velocidad de transmisión, aumentar los bits por segundo que van por la línea, ¿de acuerdo? ¿Cómo aumentamos los bits por segundo? Pues utilizando una codificación multinivel. Es decir, otro esquema de codificación es la codificación multinivel, que consiste en aumentar el número de bits que se transmiten por cada señal. ¿De acuerdo? Uno de los esquemas que he puesto aquí es el esquema MBNL. ¿De acuerdo? Que nos dice que un patrón de m elementos de datos, es decir, una serie de bits que llamamos elemento de datos, se codifica con un patrón de n elementos de señal. Y se tiene que cumplir la condición que 2 elevado a m tiene que ser menor o igual que 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Yo he puesto aquí un ejemplo para poder contarlo. Es decir, fijaros aquí, el 2 elevado, el 2BNL es el ejemplo que yo he puesto aquí, que es una de las codificaciones que más se utilizaban, era el 2B1Q. En este caso vemos que el M es un 2, el N es un 1 y el L es el nivel y es una Q. Q significa que la señal que transmite tiene 4 niveles. ¿De acuerdo? La señal multinivel, fijaros que lo que está haciendo, que los datos que llegan al codificador son datos binarios. ¿De acuerdo? Entonces, la serie de bits que voy a transmitir, vamos a suponer que voy a transmitir 100 bits, entonces tendré 50 patrones de datos que tengo que codificar. ¿De acuerdo? Esos 50 patrones de datos los voy a transmitir a través de una señal, que esa señal es cuaternaria, que toma 4 niveles. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que un baudio o una señal toma 4 niveles, ¿de acuerdo? Y lo que está diciendo es que cada baudio transmite 2 bits. Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Fijaros si lo representamos aquí. Nosotros queremos transmitir una serie de bits y los tenemos aquí. Pues, por ejemplo, 00, 01, 11, 01, 10 y 11. Como hemos dicho que esos 2B, por eso he dividido de esta forma, lo que vamos a transmitir lo he dividido en grupos de 2. Cada uno de estos grupos de 2 se codifica por un código 2B1Q. ¿Qué significa? Que la señal que se transmite, la señal que se manda por el medio de transmisión, toma 4 niveles, porque es cuaternario, 1, 2, 3 y 4. Y en cada uno de esos niveles se transmite 2 bits. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Pues duplicar. ¿De acuerdo? El número de bits por baudio. Si yo tengo una señal, un medio de transmisión que tiene 200 baudios, estoy transmitiendo 400 bits por segundo. Cuando se decodifique la señal del destino, decodificará y entregará al sistema final 400 baudios. ¿De acuerdo? Porque cada una de las señales o baudios lleva 2 bits. ¿De acuerdo? Otra de las codificaciones que también se utilizan, que está la veré después, cuando en el tema 3 también habláis de ella. Vamos a ver, ya. Es otro esquema multinivel, es el 8B6T. ¿Qué significa el 8B6T? Significa que la información que voy a transmitir, la serie de bits, lo estructuramos en bloques o en unidades de datos, mejor dicho, en unidades de datos de 8 bits. Cada una de esas unidades de datos de 8 bits se codifica en una señal, en una palabra, en una señal. Esa señal necesita 6 baudios. Y los niveles que toma la señal son 3. ¿De acuerdo?
Entonces, es decir, lo que vamos a decir es, vamos a decirlo en palabras más técnicas, vamos a codificar 6 elementos de datos, lo vamos a codificar mediante una señal y esa señal, perdón, un elemento de datos que tiene 6 dígitos binarios, 8 dígitos binarios, se va a codificar por elementos de señal y esos elementos de señal tienen 6 baudios, 6 señales con 3 niveles cada uno. Eso es lo que quería decir. ¿De acuerdo? Es un ejemplo que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Yo he cogido un ejemplo de una transparencia que, si lo miráis, a los ejemplos que están de este color lo he cogido del libro de Foro UZAM porque el autor me mandó las transparencias de alguna figura y lo he cogido yo el que tiene él, no he utilizado otro. Entonces, lo único que quiero ver, que creo que veáis, es que el conjunto de bits que voy a transmitir lo hago a grupos de 8 y entra en el codificador. Y por cada grupo de 8, lo que sale de aquí es un elemento de señal. Salen los elementos de señal que está compuesto por 6 señales o 6 baudios, y esos 6 baudios o 6 señales llevan 8 bits. Y las señales toman 3 niveles, porque es ternario, ¿de acuerdo? Si fuese un Q sería cuaternario. B binario, que son 2 niveles, 3 ternarios, un cuaternario y así sucesivamente. Lo único que nos está diciendo el binario ternario es el número de niveles, no la información que lleva. No confundamos la información que lleva con el número de niveles, porque fijaros aquí, son 6 ternarios y la señal toma 3 niveles, pero esa señal necesita 6 baudios para transmitir. Y cuando se decodifique de esos 6 baudios, ¿qué obtiene? 8 dígitos binarios. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo tengo un codificador y ese codificador utiliza el esquema de la codificación multinivel 8 de 6T, significa que entran 8 bits, 8 elementos, 8 elementos binarios y salen 6 elementos ternarios, ¿de acuerdo? Entran 8 elementos binarios y salen 6 elementos ternarios. O también podemos decir que si utilizamos el esquema multinivel, entra 8 bits y salen 6 elementos ternarios. ¿De acuerdo? Son elementos puesto que no son binarios. Oí las transparencias ni quitando la imagen. Bueno, ¿no quiere pasar? Bueno, ya está. Pues, no sé lo que ha pasado. Bueno, el próximo día, porque me he dado cuenta que son ya las -10, el próximo día vamos a seguir. Ha pasado todo lo que ha querido, ha pasado 4 o 5. Venga, da igual. Nos quedamos aquí, que quería quedarme. Nos quedamos aquí. El próximo día seguiremos con la codificación de bloque. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, tengo clase a las 12. Voy a preparar la presentación de la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues hasta el próximo día seguimos en este punto. ¿De acuerdo? Pues el próximo día, ¿cuándo es? Bueno, nos vemos el próximo. ¿De acuerdo? Bueno, el viernes creo que es, ¿no? Venga, pues hasta el próximo día, que seguimos aquí. ¿De acuerdo? Venga, adiós.